mañana, ¿cómo están? Buenos días. Esto es Diálogo Abierto en simultáneo por Nacional 103.9. Ricardo Alba, buenos días. ¿Cómo estás, Perla? Buen día. Un gusto estar esta mañana con ustedes. Igualmente, Carla Jarada no se encuentra esta mañana porque había pedido ya un permiso ella con anterioridad. Así que nuestro productor es quien nos va a acompañar esta mañana para comentar, Ricardo, todo lo que ha pasado esta semana. Semana intensa, movidas, y en la que estamos justamente a la espera de las novedades que se puedan ocurrir. Se anuncia una segunda jornada de movilizaciones para la tarde de hoy, así que también va a ser un tema de diálogo para conversar sobre también las proyecciones que se vienen en adelante. Así es, una movilización que parece ser que va a ser tan o más grande como la ocurrida el día jueves en nuestro país, que fue una movilización a nivel nacional y que TV Perú transmitió desde varios puntos, no solamente desde la capital, sino también desde el interior. Otro tema interesante que ha ocurrido esta semana, Ricardo, tiene que ver con la pretensión que surgió desde el Ministerio de Justicia. ¿Para qué? Para que el Procurador General de la República, el señor Soria, renunciara a su cargo, ¿no? De hecho, fue un pedido, según la denuncia del doctor Soria, que le hizo la ministra de Justicia. Ello para que se pudiera nombrar un nuevo procurador de parte del Ejecutivo, que se presentaría este 18 de noviembre a la audiencia del Tribunal Constitucional. Una audiencia que está siendo muy esperada, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pues está solicitando cuanto antes que el TC pueda pronunciarse respecto de la demanda competencial sobre vacancia presidencial por presunta incapacidad moral. Claro, y la implicancia que podría tener este resultado que puede emitir el Tribunal Constitucional respecto a las acciones que ya se han conocido, fueron adoptadas por el Congreso de la República. Es un tema vital. Otro tema también está relacionado con lo que ha anunciado el presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores, en el sentido de iniciar diálogos con partidos políticos, con las 9 bancadas, hacia lo que va a ser su presentación en el Congreso. Sin embargo, ayer 2 bancadas han anunciado que no darán inicialmente este respaldo, el FREPAP y el Frente Amplio. Así es, me parece que a esas 2 bancadas se suman 2 más. Aparentemente serían 4 bancadas las que no otorgarían el voto de confianza al gabinete de Arauz. Estamos hablando de Frente Amplio, Somos Perú, FREPAP y el Partido Morado. Hay que recordar, y bueno, 3 congresistas también no agrupados, ¿no? Algunas de esas bancadas generalmente no votan en bloque, digamos que tienen votos partidos. Y bueno, son bancadas que votarán a favor de la vacancia, por ejemplo. Entonces habría que saber finalmente cuál sería su participación en la presentación del gabinete Arauz. Ahora, esta semana también va a haber un tema interesante en lo que significa el Tribunal Constitucional, pero en cuanto a sus reemplazantes, Perla, porque anoche llamó la atención el comunicado de Alianza para el Progreso anunciando el retiro de su representante y pidiendo que sea el próximo Congreso de la República quien se encargue justamente de este trabajo y ya no la Comisión Ruiz, que es la que está actualmente a cargo de este tema. Hay que recordar, Ricardo, a nuestros televidentes y oyentes a través de Nacional que se tienen que renovar 6 de los 7 tribunos del Tribunal Constitucional porque ya cumplieron el tiempo. O sea, ya cumplieron su periodo, ¿no? Sin embargo, como bien lo explicas, hay una serie de voces que señalan que no sería conveniente que esos tribunos sean elegidos por este Congreso, sino más bien por el siguiente. Y hay algunas personas que querían participar de este proceso de selección, que se estaban postulando para poder llegar al Tribunal Constitucional, que han retirado justamente sus postulaciones esta semana frente a los hechos tan críticos que está viviendo nuestro país. Efectivamente, vamos a ver qué ocurre. Hay también proyecciones en materia económica, digamos que la crispación política no ha sido favorable en la economía. Perla, hemos cerrado ayer con el dólar en 3,66 soles aproximadamente, con un tipo de cambio alto, desde hace muchos años no se tenía, pero también están las proyecciones hacia lo que se espera del nuevo ministro de Economía o los desafíos que debe adoptar, ¿no?, frente a lo que va a ser estos 8 meses de administración en el gobierno y las recomendaciones que se están ya promoviendo por exministros de Economía sobre los temas que debe abordar, que deben estar orientados principalmente a lo que significa dejar la casa estable para un próximo gobierno. Correcto, ya se encuentra con nosotros nuestro primer entrevistado. Le damos la bienvenida entonces a José Carlos Requena, analista político. José Carlos, bienvenido a Diálogo Abierto. Perla, Ricardo, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, sorprendidos por todos estos temas que estamos comentando. Hay mucho sobre lo cual conversar esta mañana. Me parece importante, José Carlos, comenzar por
por lo que va a definir, lo que podría definir el Tribunal Constitucional esta semana, ¿no? El Congreso de la República, a través de su Procuraduría, ha planteado una sustracción de la materia, algo en lo que coincide, por ejemplo, el premier Antero Flores Arauz. Sin embargo, el Procurador General de la República, el señor Soria, ha dicho que de todas maneras, primero que no va a renunciar a su cargo, pese a que se lo había solicitado la ministra de Justicia, y en segundo lugar, a que esta audiencia que se va a realizar el día 18 sí va a participar el procurador especializado, experto en derecho constitucional. Estamos hablando del doctor Huerta, es decir, ese día van a haber dos procuradores, uno que representa al Estado, que es el procurador Huerta, que es el que se había señalado desde un principio, y por otro lado también va a estar el procurador o el doctor Peña de parte del Parlamento. Pero además el TC ha solicitado o ha invitado con un ánimo, dice aquí, amicus curiae, que esto es amigos de la Corte, ¿no? A los profesores de Derecho Constitucional de la Universidad Católica para que expongan sus ideas sobre la demanda ante el tribunal, y algunos de ellos han confirmado su participación. Sí, bueno, esta es una audiencia, entiendo que todavía después de la audiencia el tribunal tendrá que tomarse algunos días para poder emitir una sentencia. La figura de los amicus curiae, que a los que te refieres, es algo recurrente. De hecho, en la demanda sobre el 30 de septiembre también se invitó a una figura similar. Acá lo más controversial ha sido lo que el Ministerio de Justicia plantearía, que es esta sustracción de demanda, que incluso el abogado del Parlamento, el doctor Aníbal Quiroga, ha calificado como algo torpe, y efectivamente creo que lo sería. Esperemos que esta sea solo una idea y que no se concrete como una acción, porque lo que se espera, la verdad, es tener algo de claridad sobre el uso confuso de estos recursos que se han dado en los últimos años. Además que hay toda una expectativa de parte de la comunidad internacional. La propia OEA ha señalado que es importante que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre este hecho en específico. Los profesores de Derecho Constitucional de la Católica que han señalado que van a acudir al TC son César Landa y Pedro Grandes. Yo quería comentarte, José Carlos, sobre un punto que decía el señor Landa en una entrevista que le hicimos o que le hice esta semana para ¿Qué está pasando? Él decía que no es tan sencillo simplemente como que se consiguen los 105 votos, que fue lo que pasó en el Congreso para la vacancia, para que esta vacancia sea constitucional, sino que el tribunal va a analizar también el tema del fondo y el tema de la forma. Dice, el tribunal va a analizar si ha sido aprobado con el debido procedimiento y de acuerdo a eso va a ver si lo declara constitucional o inconstitucional, ¿no? Y por supuesto se va a referir sobre qué es vacancia por incapacidad moral. ¿Está efectivamente dentro de las competencias del TC juzgar si lo hecho por el Congreso ha sido procedente o no? Yo entendería que sí. Lo que hace falta ver es qué implicancias tendría eso. Eso nos regresaría al 8 de noviembre, repondría al señor Vizcarra en el cargo, ¿a quién pondría? Eso creo que es lo que nos plantea mayores interrogantes, ¿no? Creo que el Tribunal Constitucional está en toda capacidad de poder emitir una sentencia y una opinión sobre esto, que además será vinculante. Y una cosa a considerar es que, digamos, no diré lo extemporáneo, pero que hemos pasado por un proceso similar el año 2000 y ningún profesor, de hecho el señor Landa ha sido tribuna en el Tribunal Constitucional y no se ha solucionado eso. Y luego, en épocas más recientes, este recurso se ha activado en 3 ocasiones y en ningún momento se pidió esta aclaración. Lo hizo ya el presidente Vizcarra ante el primer pedido del caso Cisneros. Creo que es positivo y creo que hay que continuar para terminar de aclarar estas dudas, ¿no? Ahora, se dice que la ley no es retroactiva y sería muy complicado tener en este momento o regresar en este momento bajo digamos, el mando de un presidente que actualmente tiene impedimento de salida del país, como el señor Vizcarra. Eso te decía que es lo que va a ser lo complejo, ¿no? Yo asumo que el tribunal considerará, como lo ha hecho en el pasado, tanto aspectos
jurídicos, completamente jurídicos, como algunos aspectos de aplicación de una disposición. Pero, de nuevo, yo creo que lo del miércoles 18 es una audiencia que entiendo todavía tomará algún tiempo de liberar al tribunal para poder emitir su sentencia, que ya será vinculante y que esperemos ver cómo se manejan las implicancias de esto. Ajá. José Carlos, buen día. Yo quería preguntarte justamente sobre la decisión adoptada ayer por la justicia en el sentido de dictar este impedimento de salida del país a Vizcarra. ¿Cuál crees que podría ser en adelante el impacto dentro de la gente cuando este caso se va a intensificar en los próximos días? ¿Podría mover más las aguas dentro, sobre todo quienes han salido a marchar en las calles? Y bueno, seguramente, pero ya la verdad, a estas alturas la protesta creo que trasciende la figura de Martín Vizcarra, ¿no? Yo creo que aún si es que, digamos, se concreta una medida como una medida más restrictiva, como el arresto domiciliario, o si más bien el señor Vizcarra, por ejemplo, decide, como no lo ha descartado, postular al Congreso de la República, eso seguramente tendrá un impacto en un grupo de las personas que se manifiestan, pero creo que la protesta como tal ya ha trascendido la figura de Vizcarra o el hecho de que él regrese o no a Palacio de Gobierno, algo que a mí la verdad me parece ya imposible. Pero entonces, si el Tribunal Constitucional, por ejemplo, declara nulo todo lo actuado por el Congreso, como lo ha señalado el Por eso, por eso te constitucionalista decía Óscar que Urbiola, ¿cuál sería el camino? Porque digamos en la cadena de sucesión ya no hay más, ya no, o sea, no tenemos vicepresidente, ha tenido que asumir el presidente del Congreso que claramente no goza de legitimidad. efectivamente, y por eso te decía que eso va a ser lo complejo en su momento, ¿no? Esperemos que el tribunal de esta sentencia y ahí veremos cómo es que se aplica. Y de Claro. hecho, el tribunal en el pasado no tan lejano, de hecho, en el caso del señor Cisneros, se inhibió en una parte utilizando criterios políticos que decían no hay los votos suficientes, entonces no me manifiesto. Supondría que en una circunstancia como esta también tendrá alguna de esas consideraciones, control o criticable o controversial que pueda ser, pero creo que el tribunal, digamos, obviamente se pega a la ley, pero también seguramente considerará el entorno en el que ésta se da porque la aplicabilidad podría ser muy compleja. Yo entendería que cualquier cosa será de aquí en adelante, pero eso la verdad es un debate más constitucional que político. José Carlos, y en el lado político, que es el que, digamos, más dominas y en el cual conoces más, y quería preguntarte, esta semana que se viene, Ante los Flores Arauz va a tener que hilar muy fino, porque anuncia un inicio de diálogos con las 9 bancadas políticas. Sin embargo, ya 2, Frente Amplio y el FREPAP, anuncian que no darán el voto de confianza al gabinete que él lidera. Sí, efectivamente, ese va a ser el primer paso, el primer escollo formal que tenga que superar el gabinete, frente además al más inmediato, que es el que comentaba Perla en la introducción, que es la marcha que, por ejemplo, se realiza hoy. Perla comentaba que podría ser más multitudinaria que el jueves. Seguramente es un día en que la gente no trabaja y podría plegarse con mayor facilidad a esta. Pero vamos a ver cómo lidia el Ejecutivo con la protesta social. Creo que hasta ahora lo ha estado haciendo de manera algo torpe, con una represión indiscriminada y además con algunas amenazas al ejercicio de la libertad de expresión que son absolutamente censurables. Yo quería que analizáramos también desde el punto de vista político las declaraciones de la ministra de Justicia sobre la reunión que tuvo con el Procurador General Soria, ¿no? Ella en una entrevista sostuvo que era una reunión privada, que fue una reunión privada, como cuando uno tiene una reunión cliente-abogado. Pero el señor Soria en otra entrevista dijo, mi cliente es el Estado, no el gobierno, ¿no? Y yo, por supuesto, defiendo mis fueros de autonomía. Y para poder defender al Estado, dijo, es más, necesito precisamente de esa independencia. ¿Cómo has tomado tú las declaraciones de la ministra de Justicia? ¿Pertinentes en esta situación? Bueno, creo que, y ahí coincido con el señor Quiroga, que ha sido un manejo un poco torpe de todo este incidente, ¿no? Yo creo que sí es un caso que está encaminado. Efectivamente, la doctora Muñoz, como ministra, tiene potestad de delegar en algunos casos de confianza. No creo que sea el caso del señor Soria, que efectivamente es un funcionario del Estado.
y el caso lo presentó el Ejecutivo. Es cierto que en manos de otra persona, pero básicamente yo creo que debería continuarse con la demanda tal como se venía tratando, ¿no? Claro, no se trata de quién está en el Ejecutivo en algún momento en determinado, ¿no? Ese punto que tocas me parece sumamente relevante, sino es una demanda que plantea para una solución constitucional respecto de lo que Bueno, está pasando en nuestro Estado. Y justamente el rol del Tribunal Constitucional es ese, es un rol pacificador y es un rol, digamos, mediador en un conflicto constitucional como el que se está dando en este momento. sí, debería ser, digamos, un asunto de Estado, aclarar algo tan sensible como la vacancia, ¿no? Es un proceso que se inició en la gestión de la ministra Neira, que no veo por qué no pueda continuarse. Seguramente la doctora Muñoz puede hacer algunos ajustes, puede darle alguna disposición complementaria, pero no veo cuál sea la conveniencia de mover algo tan sensible en un momento como este. ¿Cuánto tiene de impacto el hecho de que haya ya pronunciamientos de la comunidad internacional? Si bien el secretario general de la OEA ha expresado su preocupación, hay otros entes como Naciones Unidas que también empiezan a tomar, digamos, opinión sobre la situación que vive el Perú. Mira, yo creo que la comunidad internacional en su gran mayoría todavía está a la expectativa de ver cómo es que continúa evolucionando la crisis y en tal medida es razonable la cautela. Hay pronunciamientos de distinta medida, algunos expresando su preocupación por el modo en que se gestiona la protesta, y creo que ahí es fundamental el rol que tenga nuevamente el Ejecutivo desde Cancillería para poder mostrar a la comunidad internacional su punto de vista. En los primeros días, que además, dada la sensibilidad de la situación, los días que tardó, las horas que tardó Merino en nombrar gabinete, fueron cruciales. Y digo, dada la sensibilidad, porque el señor Vizcarra demoró 12 o 14 días en nombrar su primer gabinete, y de hecho, después del 30 de septiembre tardó también 4 o 5 días. Pero estas circunstancias, lamentablemente, no son las mismas. Se tardó mucho en formar un gabinete y se tardó mucho en también dar un mensaje a la comunidad internacional, que es la que se está expresando. Y en el camino viene el Ejecutivo con una represión indiscriminada que no hace más que preocupar. Y la presencia Entonces, de observadores internacionales de OEA, por ejemplo, manejar con mucho cuidado, ¿no? y la presencia de observadores internacionales de la OEA, como están solicitando algunos sectores políticos para poder ser testigos de lo que ocurre en el Perú. Creo que ahí hay un grupo de ex cancilleres que expresaban quizás la conveniencia de que la misión de observación electoral, que suele venir en los procesos electorales, adelante su visita. Creo que esa es una salida razonable, porque esa es una consideración a tener en cuenta. Estamos ya inmersos en un proceso electoral. Tenemos elecciones en 5 meses. Esa era parte del razonamiento de la gran mayoría de personas que decían, oye, ya, ok, investiguemos al señor Vizcarra una vez que termine su mandato. Seguramente hay elementos serios de culpabilidad, pues que se le investigue a partir del 29 de julio. Frente a esta circunstancia, ya la comunidad internacional sabía y tenía previsto enviar una misión, por lo menos en el caso de la OEA. Entonces no tendría, creo, nada de malo ni nada de traumático que adelante simplemente esa visita. Lo mismo podría pasar con la misión de la Unión Europea, que también suele acompañar los procesos electorales, por lo menos lo ha hecho en los últimos procesos electorales, y creo que su rol ha sido fundamental. Eso es algo que podría brindar garantías y que también podría ayudar a apaciguar todas las aguas, ¿no? José Carlos, yo quería preguntarte por el impacto político que tiene esta especie de ausencia de reconocimiento internacional al gobierno del señor Manuel Merino. Creo que ningún país ha expresado como una felicitación por asumir el mando, ¿no? Simplemente han sido comunicados más bien de preocupación, comunicados de preocupación, insistiendo en el respeto de los derechos humanos e insistiendo también en la necesidad de que sí o sí se lleven a cabo las elecciones el próximo 11 de abril. En esta carta que bien menciona firmada por los ex cancilleres, de hecho uno de los firmantes es Diego García Sayán, ex canciller y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se está pidiendo
que se aplique el artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA para una convocatoria inmediata al Consejo Permanente. ¿Y esto para qué? Para que haya como una posición colectiva sobre lo que está pasando en nuestro país. Esa sería más bien la respuesta internacional mucho más contundente respecto de la crisis política que atraviesa el Perú, ¿te parece? Mira, podría ser. La verdad, el doctor García Sayán conoce mejor que yo el contenido de la Carta y los recursos de la Organización de Estados Americanos. Creo que efectivamente esa podría ser también una salida. Creo que acá lo fundamental también a no perder de vista es dos cosas de lo que mencionas del reconocimiento. Han habido gobiernos, yo recuerdo de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, de que los primeros días reconocieron al gobierno de Merino. Primeros días después de algunas horas de silencio. La preocupación se ha incrementado cuando frente a las protestas el gobierno se ha comportado como se ha comportado. Y ahí muchos gobiernos que todavía no se habían expresado terminan expresándose más con preocupación que con beneplácito. Entonces, yo creo que es fundamental el modo como se maneja el gobierno para poder calmar esas preocupaciones. Eso, lamentablemente, no es lo que hemos visto en las últimas horas. Y por otro lado, todas estas preocupaciones muy legítimas en este momento, yo las hubiera esperado también el 30 de septiembre del año 2019, que también fue un elemento de gran incertidumbre. Es cierto que con apoyo ciudadano, pero no olvidemos que, de hecho, este Congreso es producto del 30 de septiembre. Entonces, yo creo que hay que ser coherente también en las demandas y las expectativas y los pedidos que se hacen para poder sobrellevar la crisis actual y sobre todo ver cómo nos manejamos hacia adelante. Estamos inmersos ya en un proceso electoral y es fundamental que la confianza política que se ha roto en estas horas pues se recomponga y podamos superar la crisis de una manera mucho más civilizada y dentro del cauce constitucional. ¿Sería importante un mensaje del propio Merino de Lama al país para explicarle las acciones que se van a desarrollar y sobre todo el comportamiento que se ha tenido en las movilizaciones de los últimos días, José Carlos? Sin duda, ahí la verdad el rol del Ejecutivo ahora es fundamental y sobre todo corregir el rumbo en varios de los casos. La verdad el manejo de la protesta ha tenido una represión desproporcionada a mi juicio, que no hace más que atizar el juego de la protesta. Creo que la protesta es absolutamente legítima y en vez de decir las autoridades que no las entienden, deberían hacer el esfuerzo por hacerlo precisamente. Yo le preguntaba el otro día al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, si él se sentía representado por el actual presidente, el señor Merino, porque el señor Merino llega al Congreso de la República para hacer eso, para ser parlamentario. De hecho, llega con poco más de 5.000 votos. Me parece que fue el 0.016% de los votos que alcanzó. Y ahora el que era presidente del Parlamento es ahora presidente de la República. Y justamente, José Carlos, se ha hablado mucho sobre la preocupación de que no exista una independencia de poderes, sino que todo esté mezclado y que no haya ese contrapeso. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, esa preocupación de alguna manera, de hecho con ajustes o con rasgos y aspectos que mejorar, pero de alguna manera ya se rompió con la designación del gabinete, que es absolutamente ajeno al Parlamento. De hecho, en términos políticos tú los ves y son absolutamente distintos en términos de representatividad. No veo yo más que la presencia de Acción Popular, que es legítima por ser el señor Merino, y eso, ni siquiera hay algún militante de Acción Popular en el gabinete, pero no veo yo, digamos, esa preocupación creo que podría superarse, y ahí de nuevo va a depender del Parlamento, del Ejecutivo que brinde las garantías, pero por lo menos para ese temor, creo yo, podría darse por superado. En cuanto a la representatividad que mencionas, la verdad, el desenlace de lunes nos ha inmerso en una crisis y en una incertidumbre absolutamente desoladoras, pero ha sido dentro del cauce constitucional. De hecho, con el criterio de votos que mencionas, y yo sé que a mucha gente no le gusta la comparación, pero lamentablemente es el único antecedente relativamente cercano que tenemos. Valentín Paniagua fue el presidente menos votado de aquel Congreso y sin embargo lideró una transición democrática porque fue lo que, digamos,
el arreglo parlamentario al que se llegó en ese momento. De hecho, si el señor Merino no logra superar todo este momento de incertidumbre, a lo que tendremos que voltear nuevamente será a sus 129 colegas para ver quién lidera el país. No hay otro modo, ya no hay vicepresidente, y el cauce constitucional con un proceso además ya convocado, te obliga a que sea algún representante del Parlamento. Entonces, esta cuestión de la representatividad es algo que hay que mirar con detalle, pero ciertamente lo que tiene que hacer, más allá de la legalidad que creo que lo acompaña, es terminar de ganarse la legitimidad, que aparentemente no goza ahora. Ese es el gran problema que enfrenta el Ejecutivo de Merino, precisamente. Has dicho una idea que me parece importante, gobernar bajo un arreglo parlamentario. No sé si sea muy sostenible que se siga gobernando bajo ese arreglo parlamentario. Y sí que se han hecho diferencias muy grandes respecto de Valentín Paniagua y la figura de quien hoy ha asumido la presidencia de la República. En todo caso, José Carlos, vamos a esperar cuál es el pronunciamiento del TC. Bien decías que el 18 es la audiencia, pero todavía el TC tiene unos días, me parece que son hasta 30 días para pronunciarse. Ojalá lo hagan en el plazo más corto. Gracias, José Carlos, por participar esta mañana con nosotros. José Carlos Requena, analista político. Sí, importante análisis que ha hecho. Y vamos a ir a otro tema, que es el tema de las movilizaciones, porque para hoy se anuncia una marcha para la tarde, pero también Defensoría del Pueblo ha hecho un seguimiento para conocer cómo se está actuando en Lima y en provincias. Y justamente para eso estamos ya en contacto con Carlos Fernández, que es el jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo. Señor Fernández, buenos días, bienvenido a Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Buenos días. Señor Fernández. Lo tenemos. ¿Cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad y por... Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad y por su intermedio saludar a todas las personas que están conectadas al programa. Si ustedes han hecho a través de la Defensoría del Pueblo un seguimiento detallado de todas las movilizaciones que se han producido en los últimos días en el Perú, bueno, en las principales ciudades del país, ¿cuál es el balance que tienen respecto a todo este trabajo desarrollado? En primer término, quisiera hacer énfasis que la Defensoría del Pueblo y por disposición del doctor Gutiérrez, desde que se inició el proceso de movilización nacional, hemos estado realizando nuestra labor de supervisión de la actuación del Estado. Para ser más exacto, a partir del día martes 10 hemos realizado una labor de despliegue en estas movilizaciones que se han dado a nivel nacional. Por ejemplo, el día martes, en nuestro barrio nacional, a través de nuestras 38 oficinas abiertas al público, hemos dado seguimiento a las manifestaciones, a los plantones, a los cacerolazos, reportando solamente que en 2 regiones del país, nos referimos a Piura y a Lima, donde se realizaron actos de violencia. Hemos seguido haciendo el monitoreo y hemos estado presentes, por ejemplo, el día jueves 12, con un despliegue de más de un centenar de comisionados y comisionadas a nivel nacional. Perdón, cuando señor Fernández, cuando dice que se han registrado actos de violencia en estos 2 lugares, ¿se refiere a actos de violencia de parte de los manifestantes, hechos puntuales o de parte de la policía? Lo que hemos visto como Defensoría es que las movilizaciones en el ejercicio del derecho a la protesta, un derecho fundamental reconocido por el Tribunal Constitucional, se han iniciado de manera pacífica, pero han habido algunas manifestaciones violentas que han conllevado al uso de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional. Entonces, en el primer día, digamos el día 10, martes 10, hemos evidenciado esta situación, donde hemos visto, por ejemplo, en el caso de Piura, la detención de 5 personas y en el caso de Lima, la intervención de 9 personas. Entonces, nuestra institución, al verificar la intervención de estas personas, hemos hecho las gestiones necesarias ante la dependencia policial a efectos de que se cautele la integridad de las personas detenidas y que también se resuelva su situación. Entonces, luego de nuestra intervención, la coordinación también con el Ministerio Público, se logró resolver la situación de estas personas intervenidas
y en el día recuperaron su libertad. Ok, entonces hablamos según lo que nos está explicando, de actos de violencia muy puntuales y aislados frente a una marcha que fue mayoritariamente pacífica. Sí, Correcto. ese es el balance general en el caso de la Defensoría, que ahora ya refiriéndonos a la movilización del día 12, hemos estado presentes, por ejemplo, en todas las regiones donde se han convocado, con más de un centenar de comisionados y comisionadas, y en el caso de Lima también hemos tenido presencia y hemos realizado el acompañamiento a toda esta movilización, desde la concentración que fue en el Parque San Martín o en la Plaza San Martín a las 5 de la tarde, hasta la culminación de esta movilización que fue a las 9 de la noche. Durante nuestra presencia hemos observado que la manifestación se realizó de manera pacífica. Antes de partir la manifestación desde la Plaza San Martín, que tenía un recorrido ya establecido, como Defensoría tendimos puentes de comunicación entre las personas que dirigían esta movilización con la autoridad policial, a efectos de que puedan clarificarse bien cuáles son las rutas por las cuales se iban a desempeñar o se iban a transitar estas personas. Por ejemplo, precisando, porque estuvimos en esa reunión, acordaron transitar por la avenida Nicolás de Piérola hasta la avenida Wilson, luego por Paseo de Colón, parte de la avenida Grau hasta llegar a la avenida Bancay, luego transitar a la avenida Bancay hasta el Ministerio de Educación o ex Ministerio de Educación, y luego doblar hacia la izquierda nuevamente a Nicolás de Piérola para terminar la movilización en la Plaza San Martín. Sobre los abusos... Durante todo ese recorrido... Sí, le escucho. Sobre los abusos policiales que se han denunciado en redes sociales y que también hemos transmitido aquí en TV Perú, hemos visto que han estado utilizando perdigones, canicas, varias personas han resultado heridas, incluso hay 2 personas, me parece, en un estado crítico en este momento en el hospital Almenara. Hay gran preocupación de parte de las organizaciones que defienden los derechos humanos, no solamente a nivel nacional, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sino también a nivel internacional, Naciones Unidas, Human Rights Watch, en fin, otros organismos que se han pronunciado al respecto. ¿Cree usted que se sobrepasó el límite del uso de la fuerza policial y cuántas denuncias ustedes tienen registradas al respecto? Efectivamente, con relación a vuestra pregunta, y también somos conocedores que no solamente la comunidad nacional vinculada a la defensa de los derechos humanos están preocupados por la situación que está pasando en nuestro país, sino también estamentos internacionales que ya han manifestado su preocupación. Nosotros como Defensoría, siendo una institución nacional defensora de los derechos humanos, hemos realizado este despliegue también a efectos de garantizar no solamente el derecho a la manifestación de las personas que están acudiendo a estos llamamientos, sino también para proteger el derecho de las personas que tampoco están participando en esta movilización. Ahora, como dijimos al inicio, y vamos a ser enfáticos en el tema, durante nuestra presencia en la movilización hemos verificado que la misma fue pacífica. Hubo manifestaciones aisladas de violencia donde la policía utilizó digamos, la fuerza progresiva, pero ahí creo que como Defensoría hemos llegado a la conclusión de que la policía no discriminó al grupo focalizado que estaba provocando el hecho de violencia, sino que utilizó la fuerza indiscriminadamente, si es que a estas personas participaron o no. Entonces, afectando el derecho de personas que no habían iniciado ningún acto o un conato de violencia. Esta situación que acabo de mencionar ha sido trasladada al sector interior y de igual forma se ha comunicado al Ministerio Público a efectos de que puedan iniciarse las acciones del caso. Señor Fernández, y aparte de ello, cabe precisar también que... Sí, yo quería preguntarles respecto a la presencia de personal civil de la policía, los llamados terna. ¿Se ha podido establecer la presencia de ellos en todas estas movilizaciones? Al inicio de la protesta del día
jueves 12, nosotros como Defensoría sostuvimos una reunión con el mando policial a efectos de poder clarificar cuál es el marco de intervención, el plan operativo. Entonces, se nos había reportado esta situación el primer día de protesta, el día martes 10, donde la ciudadanía informaba de que había agentes que no se identificaban y procedían con la detención. En esta reunión que hemos sostenido con el mando policial, se le hizo de conocimiento de este reporte y se le pidió a manera de recomendación, como es la facultad de la Defensoría, para que procedan con la adecuada intervención a las personas que posiblemente estén involucradas en actos de violencia. Entonces, allí se nos informó que efectivamente se tenía desplegado el día 10 y se preveía el despliegue el día 12 de personal terna. Entonces, y hemos visto, nos han llegado los casos a la Defensoría, donde vemos algunas imágenes de personal policial que está interviniendo, pero que no estaría cumpliendo con el protocolo. ¿Y cuál es este protocolo? Cuando una autoridad del Estado, en este caso un personal policial, interviene a un ciudadano o a una ciudadana, la obligación nuestra de trabajadores del Estado es identificarnos, en primer término. Luego de identificarnos, resulta necesario comunicar a la persona intervenida los motivos por el cual se están interviniendo. Ahora, resulta necesario también hacer un recordatorio que estamos en un proceso de manifestación social que en principio es pacífica y que no estamos hablando de una movilización con un carácter violento o delincuencial. Entonces, allí la policía tiene un rol protagónico y, si bien es cierto, tiene el encargo constitucional de poder utilizar la fuerza pública para poder mitigar cualquier hecho de violencia que atente contra los derechos de las demás personas y el patrimonio público y privado, pero este uso de la violencia tiene que ser proporcional, racional e idóneo en función a la manifestación que se puede estar dando, ¿no? Es decir, los policías que están participando en la contención de las marchas deberían estar todos correctamente uniformados, correctamente identificados, justamente para evitar confusiones. El personal policial tiene diversas unidades. Tiene DINOES, tiene criminalística, tiene tránsito, que cada efectivo policial o cada unidad tiene un uniforme en específico. En el caso del personal terna que pertenece al escuadrón de emergencia, tiene no necesariamente un uniforme, pero sí tiene un chaleco que utiliza, y aparte todos los efectivos policiales, varones y mujeres, cuentan con un photocheck de identificación, una credencial que los acredita como tal. Entonces, en una intervención a una persona, es necesario que el personal policial se identifique adecuadamente para generar también en la parte intervenida confianza y saber con quién está tratando. Eso, y también es importante que se le informe cuál es el motivo de la intervención. En el caso de los policías que se mimetizan como los terna, entonces le entiendo, deberían portar su chaleco que dice policía. En principio deberían portar su chaleco, pero también sabe que dentro de la misma policía existe una unidad policial de inteligencia, que no solamente en este contexto de manifestación, sino para poder combatir la criminalidad y la inseguridad, está en operación. Entonces, igual, este personal de inteligencia puede intervenir constitucionalmente, pero es necesario que se identifique previamente en favor de la persona que está siendo intervenida. Se lo pregunto porque ayer el propio... ¿Cuáles son los motivos de la intervención? Claro, ayer el propio ministro del Interior dijo aquí en una entrevista cara a cara frente a un video que había sido difundido, donde se veía a una persona sacar el arma y disparar hacia el aire, ¿no? Y hacia arriba. Y el ministro dijo, bueno, él no es terna, pero sí es policía. Y estamos, no recuerdo de qué unidad, pero hemos abierto una investigación. O sea, claro, todo esto que se está denunciando en redes sociales es que sí está pasando. Sí está sucediendo. Entonces, tal vez lo más
democrático sería que, dadas las circunstancias, los policías puedan ir plenamente identificados con un chaleco, con un uniforme y así identificar quién es quién. Resulta una medida idónea lo que usted manifiesta y sobre todo es importante hacer esta recordación, que la población que está participando en estas movilizaciones lo hacen dentro del ejercicio del derecho fundamental a la protesta. Entonces no estamos hablando de grupos criminales, de organizaciones criminales o bandas criminales que están realizando este tipo de manifestación, sino es la población nacional que se está sumando. Entonces allí la policía tiene que realizar el ejercicio necesario para poder gradualmente aplicar el uso de la fuerza de ser necesario. No es que per se al inicio tendría que realizar el uso de la fuerza. El tan solo hecho de tener la presencia policial en las vías públicas, ya estamos hablando del inicio del uso de la fuerza pública. Entonces, es importante que el sector interior, que la misma policía, reevalúe su planteamiento, su plan operativo, a efectos de que se considere que es ciudadanía organizada que está manifestando su protesta por medidas que no están de acuerdo, ¿no? Entonces, señor bajo Fernández, ese escenario, la policía está en la obligación de brindarle las garantías y la vigencia de sus derechos de las personas que manifiestan y también las que no manifiestan, me ¿no? gustaría ir a la otra orilla porque el premier estuvo ayer en la sede policial y decía, Antero Flores, que también producto de las movilizaciones han resultado policías heridos por impactos probablemente de piedras que se lanzaron durante algunos momentos en que la violencia estuvo intensa. ¿Ha podido comprobar también eso Defensoría del Pueblo? Efectivamente, nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos una mirada de 360 grados de derechos humanos. Esto conlleva también a poder verificar la situación de los efectivos policiales y tenemos el reporte de que hay del total de personas heridas que se han registrado en la movilización del día 19, del día 12 tenemos 19 personas, de las cuales 11 son efectivos policiales, son policontusos y tenemos conocimiento que son oficiales y suboficiales y que ya están siendo atendidos por la sanidad. Nosotros como Defensoría del Pueblo también estamos haciendo el seguimiento para que puedan recuperar íntegramente la salud de estos efectivos policiales que participaron en esta movilización. ¿Y el total de heridos de civiles, ya para terminar? El total, le decía, 19, de los cuales son 11 efectivos policiales y 9 heridos civiles. Se reportó también de que habían civiles internados en hospitales de salud que habían recibido impactos de arma de fuego. Entonces, la policía justo ayer nos compartió una pericia de una de las personas que estaban heridas allá y el objeto que se les trajo no fue una munición utilizada por el personal policial, sino otro objeto. Entonces, eso también está en investigación y nosotros como Defensoría hemos solicitado también la misma. Ahora, un dato importante a hacer énfasis, hablando de la fuerza pública. Entonces, en el caso de las manifestaciones, la policía suele utilizar implementos como son los cascos, como son los escudos, las varas, estas armas que lanzan gases lacrimógenos, y en el último de los casos estamos hablando de la utilización de los perdigones, que son balas de goma. En este escenario de manifestación, por ejemplo, que hemos observado, la utilización de arma de fuego, en realidad eso sí nos genera un nivel de preocupación y Defensoría del Pueblo en el balance que ha presentado ha sido enfático en manifestar de que la utilización de arma de fuego en este tipo de manifestaciones como son las pistolas o cualquier otra arma de fuego están proscritas. Entonces, ¿por qué estamos hablando de manifestaciones ciudadanas en primer término pacíficas Es decir, y no dentro deberían del ejercicio utilizar de un derecho a la perdigones, protesta? es decir, no deberían utilizar perdigones. El uso de la fuerza es progresiva. Entonces, en función de los hechos. Entonces tenemos, como le decía, el escudo, la vara, la fuerza a través de la utilización del propio personal policial,
y en el último de los casos, la utilización de las balas de goma conocidas como perdigones. Entonces, pero ya la utilización de pistolas, de revólveres en estos escenarios no están dentro del ejercicio de la razonabilidad y la proporcionalidad. Entonces, considerando que son manifestaciones sociales en el ejercicio del derecho de la protesta que está en plena vigencia. Ojo, también es importante que la ciudadanía entienda que nuestro derecho de protesta no significa que esta protesta tiene que ser violenta. Cuando ya se torna violenta, ya se cruza la línea delgada y esto podría configurar no solamente una falta, sino delitos. Perfecto. Señor Fernández, gracias por estar esta mañana aquí en Diálogo Abierto. Muy gentil. Muchísimas gracias por la oportunidad. Que tengan buenos días. Bueno, interesante el análisis que hace Defensoría sobre el trabajo en las movilizaciones. Así es. Y que esperamos no se dé más cabida a la represión, como la estamos viendo en los diversos videos que están circulando. Pausa comercial y regresamos con más en Diálogo Abierto, en simultáneo por Nacional 103.9. Continuamos en ¿Qué está pasando? Vamos a conversar ahora sobre la aprobación de un proyecto que busca un bachillerato automático. Esto sucedió el día de ayer en la Comisión de Educación del Congreso de la República. Sí, vamos a hablar justamente sobre el particular con el rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa para que él nos dé su opinión sobre este y otros temas. Él es el profesor Roel Sánchez Sánchez. ¿Cómo está, doctor Sánchez? Muy buenos días. Bienvenido a Nacional y TV Perú. Buenos días. Muy buenos días, Perla. Muy buenos días, Ricardo. Bueno, definitivamente la única política sólida y que está en proceso de consolidación y fortalecimiento es la reforma universitaria. Y lamentablemente hay algunos señores parlamentarios, creo que viven otra realidad y están al margen de lo que significa no solo el cumplimiento de las funciones básicas de una universidad seria, sino el proceso de la oferta educativa de excelencia, las condiciones básicas de calidad y el acceso que debe tener los jóvenes, los estudiantes a esta formación básica de calidad, equitativa e inclusiva. ¿Cuál es el perjuicio, digamos, de lo que se ha aprobado ayer en la Comisión de Educación? Este proyecto de Javier Mendoza y Rubén Ramos Zapata, de UPP justamente, que además ha recibido 10 votos a favor, 3 abstenciones y solamente 1 en contra. Bueno, ahí hay no se justifica una medida legal de esta naturaleza porque la ley universitaria 30/20 muy clara, en su artículo 45, inciso 45.1 dice, para obtener el grado de bachiller hay que aprobar un trabajo de investigación y en el caso de UNSA, por ejemplo, nosotros dentro de lo que es nuestra estrategia de la investigación hemos denominado la investigación formativa y tenemos los cursos, seminario de tesis, talleres de tesis en los últimos semestres y ellos, producto de ello, presentan el trabajo de investigación. Así que yo no entiendo, asumo que es un desconocimiento de los señores de la comisión porque no se exige la elaboración de una tesis como sí lo plantea el numeral 45.2 para el título profesional que se plantea la aprobación de una tesis. Claro, por lo tanto, en el caso de UNSA no tiene mayor efecto en nuestra realidad universitaria. El argumento es que es solo temporal, que es como consecuencia justamente del impacto que ha dejado el coronavirus dentro de la población universitaria. Esto, digamos, podría poner también en peligro el resto de la ley universitaria de la cual se está, digamos, comentando mucho. Claro, definitivamente uno de los sustentos adicional al temporal, escuché que era el tema económico y esa es una situación descabellada porque es un trabajo que lo realizan los jóvenes a partir de los cursos que se imparten en la propia universidad. Por lo tanto, no tiene ningún asidero. En el trasfondo de esto, obvio que lo que quieren pues estos señores que pertenecen a este grupo de universidades que no han sido licenciadas, según informe de SUNEDO, son 37 universidades con fines de lucro que no han sido licenciadas. Entonces, asumo también, ahí está lo que el señor
congresista Rubén Ramos Zapana ayer plantea y dice que el sistema universitario está en crisis. Será crisis de sus socios o de los dueños de estas universidades, pero el sistema universitario está en un franco proceso de consolidación en lo que significa la reforma universitaria, y en el caso de UNSA, por ejemplo, que lo pone como ejemplo de la crisis, pues una situación descabellada. Por lo tanto, también nosotros exigimos la rectificación o que presente las pruebas pertinentes, pero UNSA es una de las universidades fuera de Lima que ha obtenido el licenciamiento por el tiempo máximo de 10 años. UNSA es una de las universidades que está liderando el tema de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, y además estamos también en un proceso de respuesta concreta a controlar, mitigar y nuestra contribución a la pandemia. Por lo tanto, lamentamos, por ejemplo, la intervención de este congresista Rubén Ramos Zapana. Creo que no vive la realidad del Perú, está en otro contexto, o el afán de intervenir y afectar la reforma universitaria lo lleva a ese camino. Aquí, desde la Universidad Nacional de San Agustín, si hay algo que tenemos que afirmar, es nuestra defensa en la reforma universitaria, nuestra defensa en el funcionamiento de la SUNEDU, porque necesitamos nosotros un organismo que supervise. Obvio que habrá que hacer algunos ajustes más adelante, pero por el momento no amerita esto una intervención a modificar la ley universitaria, o como lo plantea este señor congresista Rubén Ramos, dice que hay que declarar en emergencia el sistema universitario porque está en crisis. Situación totalmente errada, y en el caso de UNSA, por ejemplo, no hay tal situación, que lo he puesto ayer como ejemplo. ¿Cree usted entonces que es un pretexto? ¿Es un pretexto o hay un trasfondo político que tiene como objetivo, por ejemplo, tirarse abajo la reforma universitaria y de alguna manera capturar la SUNEDU? Aquí hay un trasfondo eminentemente de intereses de algunos parlamentarios que responden a estas universidades que no han sido licenciadas. Son 37 universidades con fines de lucro que no han sido licenciadas. ¿Y por qué no han sido licenciadas? Pese a tener la oportunidad de 2 años, 3 años, porque definitivamente les obligan pues en la oferta educativa que cuenten con laboratorios, con talleres, con gabinetes debidamente implementados, adicional a ello que cuenten con docentes a tiempo completo, y lo más importante, porque una universidad no solamente puede ser profesionalizante, sino tiene que cumplir con las otras funciones inherentes a una universidad seria, como es la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, el emprendimiento, las políticas de responsabilidad social. Y entonces estas universidades lo único que les ha interesado es el lucro, y ahí están los intereses de estos señores congresistas que en el fondo pretenden traerse abajo la reforma universitaria y por supuesto a SUNEDU, y para seguir regresar al pasado y seguir en esa dinámica de lucro que ellos tenían. Y ustedes lo conocen perfectamente, y la población también sabe el tipo de servicio universitario que daban ellos, porque la universidad no solo debe de formar profesionales para insertarse a la situación laboral, sino debe formar profesionales para insertarse a la sociedad y ser agente de cambio y contribuir al desarrollo humano sobre todo. Y esa es la razón entonces por la que hay intereses particulares de estos señores. Rector Sánchez, el hecho de que el Congreso haya emitido un comunicado diciendo de que no se va a modificar la ley universitaria, de que la SUNEDU no se va a ver afectada, y lo mismo también en un tuit el presidente de la República, ¿no les da cierta tranquilidad a los rectores de las universidades que ya han sido licenciadas? Bueno, nosotros tenemos que seguir vigilantes en relación a lo que significa el licenciamiento, porque nos permite tener las condiciones básicas de calidad, que no es solamente ello, porque a partir de ello tenemos nosotros, en el caso de UNSA, por ejemplo, el tema de la acreditación. Nuestras carreras profesionales son 16 carreras acreditadas, 8 que han pasado una evaluación exitosa. Tenemos todas las otras carreras bajo el modelo CINEAS. Entonces, y adicional a ello, también estamos con una política de alianzas internacionales para incorporar estándares internacionales de calidad que permitan darnos una oferta educativa de excelencia. Por lo tanto, lo que diga el Congreso, pues no podemos confiar en este tipo de situaciones que algunos congresistas, como ayer han demostrado, argumentando el tema de la temporalidad, de que no hay dinero, hay que dar una ley de bachillerato automático, cuando en la práctica no es necesario, porque la ley universitaria no plantea la elaboración de una tesis, no plantea de un trabajo de investigación. Por lo tanto, no es creíble lo que se pueda decir por el desconocimiento que ellos tienen del rol que debe cumplir una universidad. Y una universidad
tiene que contribuir a partir de su intervención académica de calidad, a partir de la investigación, de la innovación, tiene que contribuir al desarrollo. En el caso de UNSA, por ejemplo, tenemos el Parque Científico Tecnológico, que a fin de mes vamos a iniciar sus operaciones, que va a permitir contribuir al desarrollo del tejido productivo para generar entonces una dinámica económica, puestos de trabajo en la agricultura, en el medio ambiente, en todo lo que significa los procesos productivos, y esa es la realidad y esa es la razón de la universidad, que debe trabajar de la mano con las instituciones del Estado, la empresa privada responsable y las instituciones de la sociedad civil. Y entonces ahí es lo que interesa en las condiciones básicas de calidad. Rector, en otros países existe solamente una certificación, sin embargo aquí tenemos dos, bachillerato y licenciatura. Quizás esto debería ser un tema de discusión, ¿le parece a usted? Bueno, ahí la línea es muy clara. Al margen de la modalidad, tenemos lo que son los grados académicos y la licenciatura o los títulos. Entonces, en los grados académicos, en el caso peruano, que también se da en otras latitudes del mundo, es el grado de bachiller, el grado académico de magíster o maestro y el grado de doctor. Y en cuanto a lo que viene a ser el título, tenemos el título profesional o el postítulo que permite el ejercicio de la profesión. Sé que allí no hay mayor debate en ello. El tema es cómo se estructuran los planes de estudio, los currículos de estudio para garantizar una formación basada en competencias, una formación humanística y una formación integral del estudiante para cuando ese perfil del egresado se haga realidad, este profesional se inserte no solo como profesional, sino que sea agente de cambio y contribuya al desarrollo local, regional y nacional. Bien, rector, muchas gracias por participar con nosotros esta mañana. Ha sido Raúl Sánchez Sánchez, rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Hay que recordar que el superintendente, el jefe de la SUNEDU, el señor Osvaldo Segarra, ha señalado su preocupación, su gran preocupación respecto de lo aprobado el día de ayer en la Comisión de Educación, que si bien es una medida que aparentemente sería transitoria, no va en el cauce de mejorar la calidad educativa en nuestro país. Y también se ha mostrado preocupado respecto de las declaraciones que diera el premier Antero Flores Arauz sobre la posibilidad de darle una segunda oportunidad a las universidades que no obtuvieron licenciamiento porque claramente no cumplían con los objetivos básicos de calidad. Y lo que se espera es que se mantenga a la institución como ente rector justamente de las universidades, tanto públicas como privadas en nuestro país, que es la SUNEDU. Vamos ahora a otro bloque, Perla. Bien, vamos a conversar a continuación con Marita Rodríguez, ella es vocera de la ONP. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Perla. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo está? Bueno, y hablaremos hoy sobre un tema muy especial, Marita, sobre los tipos de pensión, la pensión de viudez y el capital de defunción. ¿Qué nos puede dar explicaciones sobre este tema? Claro, a ver, les comento. Cuando un ciudadano se afilia y aporta a un sistema de pensiones, no solo se está asegurando él mismo para que en el futuro pueda recibir una pensión, sino que además está asegurando a su familia, dándole la oportunidad de recibir una pensión ante la eventualidad de que fallezca. Una de esas pensiones es la pensión de viudez. ¿Quiénes pueden recibir esta pensión? Bueno, en principio, el viudo o la viuda del asegurado pensionista fallecido, y a partir del año 2016 también el conviviente o la conviviente de este asegurado pensionista fallecido, siempre y cuando se haya reconocido o declarado la unión de hecho entre ellos, ¿no? La norma señala también que tratándose del beneficiario varón, este debe contar con más de 60 años o encontrarse inválido y haber dependido económicamente de la causante. Ajá. Y el procedimiento que debe aplicarse, ¿cuál es ante la ONP? ¿Cuáles, digamos, los pasos que se deben seguir? Ok, aquellas personas que deseen acceder a esta pensión tienen que presentar su solicitud, ¿no? Por un tema de simplificación administrativa, no estamos solicitando la presentación del acta o partida de matrimonio, dado que esa información la tenemos en RENIEC y entonces nosotros pasamos con información con ellos y la podemos obtener. Si se trata de un beneficiario varón, tendría que presentar también una declaración jurada, ¿no?, de haber dependido económicamente de su causante, y si se trata
de la situación de que este estuviera inválido, tendría que adjuntar también o presentar el documento que acredite su incapacidad, ¿no? Les comento, la buena noticia es que si se trata de una solicitud de un causante que ya era pensionista con nosotros, las solicitudes vienen siendo atendidas por la ONP en tiempo real. Se atienden el mismo día de presentada la solicitud, se está atendiendo, se está emitiendo el resultado. Ahora, ¿qué pasa si no están casados, son convivientes? En el caso de los convivientes, como lo señalaba hace un momento, se requiere que se haya reconocido o se haya declarado la unión de hecho, ¿no? Y esta declaración tiene que inscribirse en los registros públicos. Entonces, lo que habría que presentar es el documento que acredite que se encuentra inscrito, registrado este hecho ante los registros públicos. Pero mucha gente convive sin hacerlo, o sea, sin inscribirlo en registros públicos, o es que la viuda o viudo puede hacerlo con el acta de defunción de su pareja. La declaración de la unión de hecho se tiene que seguir un procedimiento que puede ser notarial o puede ser a nivel judicial, donde estos convivientes tienen que cumplir con ciertos requisitos para que se declare la unión de hecho. Declarada por la autoridad, ya sea judicial o notarial, recién se puede proceder a su inscripción. Es decir, no es una decisión de los convivientes, sino tiene que seguirse un procedimiento aparte para que se reconozca o se declare esta situación. ¿Y qué es el capital de defunción? ¿En qué casos aplica? Ok, a ver, cuando alguno de estas, ya sea el viudo, la viuda o los convivientes, no puedan cumplir con alguno de estos requisitos para poder acceder a la pensión de viudez, entonces pueden acceder a este beneficio llamado capital de defunción. Es un beneficio que se paga por única vez, ¿de acuerdo? Y que necesariamente se otorga en la medida que no existan otros beneficiarios que puedan tener derecho o puedan acceder a una pensión de sobrevivientes, ¿no? Este beneficio, como lo digo, se paga por única vez y equivale a 6 remuneraciones de referencia de lo que hubiese percibido o en el cálculo hubiese salido de este asegurado o de este pensionista. Para que quede un poco claro, en el caso de haber sido convivientes y no tengan una unión de hecho y la pareja ya falleció, entonces lo que corresponde para que sea reconocido es que el viudo o la viuda inicie un proceso judicial. Así es, así es, ciertamente eso es correcto. Bastante largo. Ahora, yo quería, antes de cerrar, consultarle sobre las últimas declaraciones del señor Antero Flores Arauz sobre que el gabinete está evaluando cómo permitir la devolución de parte de los aportes de la oficina justamente de la ONP, ¿no? Y esto es un tema que está en discusión hace algún tiempo porque se decía que algunos especialistas señalan que no existen los fondos porque no es como las AFP, que hay cuentas individuales, sino que ya es un sistema subsidiado por el Estado y que esto podría ocasionar un perjuicio. Sin embargo, el Premier ha señalado que estarían buscando la manera de cubrir justamente ese déficit que originaría la medida. ¿Cuál es la postura de ustedes? Bueno, es un tema que viene siendo discutido ya desde hace un buen tiempo. Todavía está en discusión, todavía no se ha aprobado. Esperemos que se tome la mejor decisión para los peruanos. Perfecto, Marita, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días. Que le vaya muy bien. Bueno, nos vamos a una pausa, Perla. Regresamos en más, un diálogo abierto. TV Perú. Vamos a hablar ahora de un tema sumamente importante también, tiene que ver con los 20 años que cumple el Código de Niños y Adolescentes. Vamos a conversar a continuación con Jorge Valencia, él es experto en temas de infancia y familia. Muy buenos días, bienvenido a Diálogo Abierto. Muy buenos días. Bien, vamos a comenzar sobre qué es lo que dice el Código de Niños y Adolescentes y qué tanto sirve, por ejemplo, al momento de iniciarse alguna acción judicial
en aras de proteger a un niño menor de 12 años que esté siendo víctima de algún tipo de vulneración de sus derechos? Bueno, el Código de los Niños y Adolescentes cumple 20 años, por eso que también estamos organizando un evento internacional para evaluar con expertos nacionales y extranjeros el tema, ¿no? Existen procesos judiciales que partieron bajo la lógica del proceso único establecido en el Código Procesal Civil, pero pensamos que hoy, debido a los avances tecnológicos, debemos hacer una profunda, digamos, modificación, pues vemos cómo en los juzgados de paz letrado, por ejemplo, los temas en materia de alimentos no avanzan. La gente está muy mortificada por este asunto, no hacemos uso de la tecnología, seguimos, digamos, cosiendo expedientes en materia de familia e infancia. Es decir, el Estado no ha priorizado en los últimos gobiernos la inversión en materia de familia, nos hemos ido más a temas penales, a temas tributarios, temas laborales, pero el tema de familia, a pesar que está establecido en la Constitución que la familia goza de una protección especial, etcétera, esto no se está aplicando. Entonces sí es necesario hacer una profunda modificación en materia de los procesos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, sobre todo en materia de alimentos. Sí, ¿qué cosa entendemos o debemos entender por el interés superior del niño? Es una frase que se usa mucho, que está considerada en el Código y que incluso se recoge en algunas sentencias que se emiten en el Poder Judicial. El principio del interés superior del niño es un principio universal y particular, es decir, que se aplica a todos los niños del mundo sin distinción alguna, y también es un principio individual porque se aplica en cada caso, en cada situación determinada, ¿no es cierto? Entonces, el interés superior del niño significa la satisfacción plena de intereses y necesidades de todo niño, de toda niña y de todo, digamos, adolescente. Es decir, cualquier institución, cualquier juez, cualquier operador de una defensoría municipal, del Ministerio de la Mujer, digamos, debe tener presente la aplicación del interés superior del niño, digamos. Es decir, existen criterios rectores para su interpretación que están en observaciones generales del Comité sobre Derechos de los Niños y en la ley que tenemos, en una ley que aplica el principio del interés superior del niño. ¿Cuáles son esas directrices, digamos, para aplicarse en el interés superior del niño que nos comenta? Bueno, la solución integral de los procesos, la solución inmediata de los procesos, el derecho a la opinión. Es fundamental que en estas resoluciones se tomen en cuenta, digamos, el interés, se tomen en cuenta la opinión de todo niño, niña, adolescente, y que estos procesos no sean pues convertidos en procesos meramente judiciales, en procesos, digamos, de una serie de escritos, de demandas, etcétera, sino tengan un carácter humano. Recuerdo que en el Código del año 92 se propuso la inclusión que todo proceso judicial debe tratarse dentro de un criterio de un carácter y un sentido humano, y que hay veces hay muchos jueces y operadores de justicia que se olvidan de eso, ¿no? Del carácter humano. Por ejemplo, doctor Valencia, en los casos en que los menores sufren agresión y pasan por la cámara Gesell, lo que se ha establecido es que solo sea, digamos, una oportunidad para evitar la revictimización. ¿Se está cumpliendo ello o hay que estipularlo a través de una normatividad? No, sí, tenemos implementadas algunas cámaras Gesell, me parece que debemos implementar más cámaras Gesell a nivel nacional, digamos, pero hay que entender que la cámara Gesell debe ser la última medida, ¿no? Porque si no, a pesar de que se establecen todos los mecanismos necesarios, digamos, de una persona, un psicólogo que hace la intervención con el niño, que el niño no ve más personas, pero de todas maneras, digamos, no hay que usarlo, no hay que usar esta cámara Gesell como un hecho normal, como un hecho permanente, sino estrictamente el uso de la cámara Gesell debe ser para temas, digamos, excepcionales, ¿no? Casos de violencia sexual, por ejemplo. La forma, cómo se lleva a cabo la cámara Gesell. Entiendo que existen en nuestro país dos protocolos, uno de parte del Poder Judicial y otro de parte del Ministerio Público, dos protocolos para ver cómo se realiza la cámara Gesell. En estos protocolos no existe, por ejemplo, especificaciones sobre cuánto tiempo debe durar la cámara Gesell o qué instrumentos de análisis se van a utilizar en la cámara Gesell. Cuando se habla de niños que son muy chiquititos, por ejemplo, y que tienen que entrar a la cámara y ven a una persona por primera vez en su vida y le hace preguntas sobre un hecho traumático, tal vez el niño se inhiba de comentarlo, o tenga miedo, o no se siente en un ambiente seguro. Entonces, ¿cree usted que deberíamos ser mucho más específicos en cuanto a la manera como se aplica la cámara en el Perú y cómo está sucediendo en otros países de la región que de pronto estén mucho más avanzados en este tema?
Repito, el tema de la cámara Gesell debe ser utilizado solamente en materia excepcional, ¿no? Y en casos, vale la redundancia, excepcionales, ¿no? Claro, hay dos protocolos, esto parece un sistema esquizofrénico, donde el Poder Judicial tiene un protocolo, el Ministerio Público tiene otro protocolo. Esto ya es un tema que se viene discutiendo bastante, hace bastantes años, los famosos protocolos. Pero, repito, la rigurosidad en la cual se establezcan esos protocolos deben tener siempre, digamos, en mente o como un tema que señale un norte, que es el interés superior de los niños, ¿no? La Cámara Gesell también, desde mi punto de vista, podría en algunos casos convertirse en una revictimización de los niños. O sea, que tampoco alegremente nos pongamos a utilizar día y noche las cámaras Gesell para los niños, ¿no? Hay que tratar de evitar que los niños sean sometidos a procesos judiciales. Esa es una regla general de las Naciones Unidas. No podemos pensar que en todo proceso existen mecanismos alternativos. No estoy hablando de los casos de violencia sexual, ojo, ni en los casos de violencia física o psicológica, pero en otros casos hay que tratar, digamos, de evitar llegar a los procesos judiciales y todas las formalidades o todas las consecuencias que lleva un proceso judicial. En cuanto al tratamiento que se le da a los menores actualmente en estas épocas de pandemia, en la que han tenido que estar muchísimos meses o días, mejor dicho, dentro de casa, ahora ya tienen la oportunidad de salir, al menos por un tiempo prudencial, cerca de su zona de casa. Doctor, ¿cuál es el impacto que puede tener esto y cómo legislar también en adelante frente a situaciones de emergencia que se pudieran volver a presentar? Bueno, este es un hecho excepcional para la humanidad, ¿no? Nunca pensamos vivir una pandemia como la estamos viviendo el día de hoy. Una organización internacional me pidió hacer una evaluación de medio término sobre el tema de la pandemia, ¿no? Y hay una serie de derechos que evidentemente se han vulnerado por respecto al tema de los derechos de los niños. Un tema es el derecho a la educación, ¿no? El sector correspondiente, el Ministerio de Educación, ha tomado todas las medidas para que aprende en casa, pero obviamente tuvieron que armar un sistema no repentino, no pensado, para tratar de llegar. Obviamente el Perú es un país, digamos, con diferencias geográficas muy marcadas, muy fuertes, ¿no? No se ha llegado al 100% de la cobertura, no tenemos, somos un sistema con un país todavía con grandes diferencias sociales, ¿no? Donde no hay una equidad respecto a la distribución de la riqueza, que eso debería mejorar, y eso tiene que ver con temas de gestión en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad. Pero más allá de este tema, no hemos llegado, digamos, a cubrir el 100% de los estudiantes, sobre todo, digamos, en provincias altoandinas, donde no se ha llegado a una cobertura, ¿no? Algunas alumnas que están haciendo un trabajo social muy importante en Tayacaja, en Huancavelica, decían que los niños de estas comunidades, digamos, campesinas, no han tenido acceso a la educación. Ese es un derecho obviamente vulnerado, el derecho a la recreación, no estar sometidos en una casa, digamos, viendo los problemas que acontecen con el padre, hay una crisis también económica, hay desempleo, los chicos también sufren. Pero uno de los temas que me llamó mucho más la atención como resultado de esta investigación que realizamos es el asunto de la vulneración del derecho a la integridad, ¿no? El derecho a la integridad física y psicológica nos llamó la atención, digamos, de las denuncias, por ejemplo, que han llegado al Ministerio de la Mujer, ¿no? En materia de violencia física y psicológica, y también me llamó mucho más la atención de las denuncias respecto a los casos, digamos, de violencia sexual, ¿no? Sí, se han incrementado muchísimo, sobre todo en esta época, en la época en la que fue la cuarentena. Y lo que ha evidenciado es algo que ya sabíamos, ¿no? Que los agresores físicos, psicológicos o sexuales, en la mayoría de casos, se encuentran en el entorno más cercano del niño. Es decir, el hogar, que debería ser el lugar más seguro, termina siendo un lugar de alto riesgo. Y en ese sentido, señor Valencia, yo quería preguntarle sobre lo importante de la labor de los médicos legistas en nuestro país, del Ministerio Público como tal, porque cuando uno hace una denuncia policial, el siguiente paso es que sea remitido a medicina legal para que se puedan hacer las pericias del caso. Y lo que se espera pues son pericias que lleguen a la profundidad de los hechos y contar con peritos altamente capacitados como para detectar
no solamente lo que es visible, porque hay heridas físicas que son visibles, pero hay cosas que a veces no dejan rastro, pero están allí presentes. Claro, o sea, hay situaciones que hay que llevar los niños a medicina porque no hay otra forma, ¿no? Yo recuerdo que hace algún tiempo, cuando iniciaba en los 90 mi carrera como abogado, iba a los juzgados de menores en el primer sótano, el primer piso del Palacio Nacional de Justicia, y pasaba por los juzgados penales, y me llamaba la atención cuando mucha gente se reunía fuera de los juzgados penales. Yo una vez le pregunté a un colega de qué se trata, y me decía, no, están cargando una chica víctima de violencia sexual. De acuerdo, o sea, y era un tema público el tema de la violencia sexual, ¿no? Donde una chiquita de 14 años, recuerdo todavía esta figura terrible de los años 90, ¿no? Estaba careándose con un tipo inmenso al costado, ¿no? O sea, el careo era parte, digamos, del proceso penal. Felizmente esto ya se eliminó de nuestras normas, ¿no? Y ya tenemos una normativa que obviamente merece ser, digamos, perfeccionada sobre los temas de estos, digamos, protocolos que tú misma has señalado. Pero también acá es un tema de inversión, ¿no? Acá es un tema de decisión en qué invertimos, ¿no? Y muchas veces el tema de infancia no es un tema, digamos, prioritario en inversión de la agenda pública, eso hay que decirlo, ¿no? Y no es del gobierno actual, ni el anterior, ni el anterior. Es un tema que cruza, es un tema transversal. Yo soy para la defensa de los derechos de los niños. Hace 30 años trabajo el tema de los derechos de los niños. Yo he visto que en general los gobiernos que hemos tenido no han priorizado en la agenda política. Hay un plan de acción por la infancia, existen programas, etcétera, ¿no? Lo mejor que hemos hecho en el Perú, y esto fue por una iniciativa privada que comenzó con Rada Barre de Suecia, digamos, hace 30 años, fue el tema de las defensorías municipales, que sí el Estado las asumió, las de MUNAS, ¿no? Como ente rector, con todas las carencias del caso. Los alcaldes tampoco están priorizando muchas veces el apoyo a las defensorías municipales, niños, niñas y adolescentes, pero tienes un sistema de 1.850 defensorías del niño y del adolescente, ¿no? Y esto también es de suma importancia. O sea, las defensorías municipales o las MUNAS en el Perú forman el sistema más grande que existe en América Latina, ¿no? De protección y defensa. Pero hay que potenciarlas, ¿no? Porque no se prioriza en la agenda, digamos, municipal muchas veces el tema de las defensorías municipales. Invertimos en parques, invertimos en veredas, invertimos en pistas, invertimos en muchas cosas, pero nos olvidamos de la inversión en materia, digamos, de infancia, ¿no? Sí, interesante. ¿Cuánto se está destinando aproximadamente en la infancia peruana en promedio en la actualidad, doctor Valencia? Bueno, yo no te puedo decir cifras exactas, ¿no? Yo mido los resultados, ¿de acuerdo? Y en general los resultados no son. Tú vas a las de MUNAS y hay de MUNAS que no tienen ni un psicólogo. Cuando tienes un sistema de 1.850 defensorías en todo el Perú, ¿no? Una vez me invitaron a una conferencia allá en Huachiri, en la provincia de Melgar, lugar histórico donde fue fusilado Mariano Melgar, ¿no? Uno de los, digamos, héroes, digamos, preindependencia del país, ¿no? Y llegué al Palacio Municipal de Huachiri a dar una conferencia, ¿no? Y veo un letrero inmenso que me llenó de orgullo porque nosotros iniciamos con Rada Barre en las DEMUNAS en el país. Digamos, me llenó de orgullo y ver que había una DEMUNA, ¿no? En Huachiri. Entonces tienes ya un sistema armado. Yo creo que el tema es la cultura adultocentrista, ¿no? O sea, seguimos con ese tema de la cultura adultocentrista, donde pensamos que los adultos todavía somos pues los grandes decisores sobre el tema de los derechos de los niños. Mira, yo hice un libro que se llama Los niños de ayer y los niños de hoy. Ajá. En ese libro se hace una línea de base y uno de los derechos que dicen los niños que sienten menos satisfacción es el derecho a la opinión. Entonces, ahí hay otro tema muy interesante, el tema de participación, por ejemplo, el tema de ciudadanía. Hoy que hay un gran debate sobre el tema de la democracia y posiciones encontradas, y no es un tema que me voy a pronunciar evidentemente porque mi tema es los derechos de los niños, pero uno de los derechos que menos se respetan es el derecho a la opinión, ¿no? Es el derecho que los niños sienten que ejercen menos, el derecho a la opinión. El derecho a la opinión. Bien. Entonces, por ejemplo, en municipios escolares, en los consejos consultivos de niños, donde son importantes generar espacios de participación para la defensa de los niños, muchas veces los profesores no priorizan este tema.
Hay temas que hay que poner en agenda, el tema del acoso sexual, por ejemplo. Tú me estás hablando de temas de violencia sexual. Sí. Pero esos temas tienen que ser puestos en agenda para que los niños, digamos, puedan ejercer sus propios mecanismos de defensa. Los alcaldes escolares, que los alcaldes escolares no piensen una lógica de los adultos, ¿no? De hacer grandes campañas y ofrecer grandes cosas que al final, digamos, no pueden cumplirlas. Pero que pongan temas de agenda, temas que tienen que ver, el tema del bullying, por ejemplo, o acoso escolar. El tema del bullying o acoso es un tema prioritario en la agenda política nacional, ¿no? El tema del acoso sexual es un tema prioritario y es un tema que debe ponerse en la agenda del Ministerio de Educación. Hay investigaciones de parte en el sector de educación que demuestran eso, que los profesores no ponen agenda. Y tú sabes qué nivel de cobertura, y es brutal el nivel de cobertura respecto a municipios escolares. El 93% de los colegios a nivel nacional, de las instituciones educativas a nivel nacional, cuentan con municipios escolares. Correcto. Entonces, tú puedes desarrollar ahí todas las condiciones para generar lo que yo llamo una democracia en la calidad. Porque lo que falta en el país es una democracia en la calidad. La democracia no solamente puede ser un sistema electoral de votar y ser elegido. No, tenemos que apuntar en estos tiempos de crisis a una democracia en la calidad, donde la inclusión de ciudadanía no surge a los 18 años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Valencia. Sin duda nos quedaríamos hablando horas sobre el tema de la niñez, porque es fundamental. Muchísimas gracias a Jorge Valencia, experto en temas de infancia y familia. Es fundamental que nuestros niños, niñas, adolescentes crezcan en entornos seguros. Es fundamental que los mecanismos legales que existen ahora, como las cámaras GES, los médicos, el peritaje de medicina legal, se conviertan también en ambientes agradables para los niños, porque no es fácil para una criatura pasar por ese tipo de examen, digamos, ¿no? Y más allá, o más aún, la revictimización. Y la revictimización. Eso es lo peor. Y la manera como se aplica lo que ya tenemos, ¿no? Decía él, la cámara GES debe ser lo último en lo que se piense, exceptuando casos de violencia sexual, física o psicológica. Pero hay tantos casos de violencia sexual, física y psicológica que se recurre justamente a este instrumento que debería salvaguardar la integridad de los niños y adolescentes. 9:28, estamos en Diálogo Abierto por TV Perú y Nacional. Vamos ahora a hablar de economía, porque el dólar se ha movido mucho esta semana. Así es, han habido, por supuesto, impactos en la economía de nuestro país a la luz de las decisiones tomadas por el Congreso de la República con esta vacancia presidencial y esta asunción, ¿no?, en el mando de parte de Manuel Merino. Estamos con el economista Eduardo Ricova, quien tiene la gentileza de atendernos esta mañana. Doctor Ricova, muy buenos días, bienvenido como siempre. Perla, Ricardo, gracias, buenos días. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta volatilidad que ha tenido el dólar con subidas de hasta 3 soles con 66? A ver, son picos, digamos, habituales, vamos a decirlo así, normales en épocas de crisis, de incertidumbre política, que se reflejan básicamente en indicadores. Y acá es importante, Perla, Ricardo, señalar lo siguiente, ¿no? Que en realidad estos picos que hubo con el dólar, con el cruce del sol versus el dólar, o el tipo de cambio, o digamos, los hipos, como dicen los economistas financieros de la Bolsa de Valores, o esos golpes, esos impactos sobre los bonos soberanos en dólares, no corresponden necesariamente a una tendencia, primero. Segundo, no corresponden necesariamente a una situación técnica que comprometa la economía del Perú. Y tercero, básicamente corresponden a determinados nerviosismos, dudas, incertidumbres que tienen los mercados. Con lo cual, y esto quiero transmitirlo al público, al que nos escucha, a la gente que nos ve, va a ser temporal y no es, repito, una tendencia, y hay que transmitir la calma necesaria. Y además, lo último, así rapidito, por lo general, el tipo de cambio, la Bolsa de Valores de Lima, el precio de los bonos no son necesariamente termómetro de absolutamente nada. Cuando se refiere a calma, es decir, que la próxima semana probablemente el mercado se estabilice. Probablemente, no creo que sea tan rápido en términos de tipo de cambio, pero sí, no creo que sean 5 o 7 días, pero probablemente de aquí hacia ya fines de mes encontremos un tipo de cambio que se mueva en un rango más, digamos, de tendencia, ¿no? 3.58, quizás 3.55. Vamos a ir viendo que se va efectivamente, como tú bien dices, a estabilizar. No sé si sea la próxima semana, pero por lo menos en los próximos 12 días ya tiene que estar estabilizado el tipo de cambio, ¿no? Y entonces, esta conformación de gabinete, en su lectura, ha dado
no ha dado mucha tranquilidad para el tema de la economía de nuestro país. Se decía que iba a ser un mensaje importante como para volver de alguna manera a la estabilización, pero revisando las cifras todavía no se produce ello, o se produce lo contrario. Totalmente de acuerdo, Perla. No ha dado señales, o sea, si bien es cierto que un economista venga y diga, no, el tipo de cambio no es termómetro de nada, no, la bolsa no es termómetro de nada, eso no quiere decir que a largo plazo otros indicadores relevantes para la economía, no, para las familias y para las empresas, sobre todo pequeña, mediana y microempresa, son importantes, son claves, ¿no? Y de momento, digamos, la disrupción, ¿cierto?, que ha habido con este gabinete no ha dado tampoco, digamos, no ha tenido el impacto en los mercados y en las familias y evidentemente también en las empresas necesario. Un mensaje de calma no hemos tenido, un mensaje claro que se va a hacer, por ejemplo, un ejemplo nomás, Perla, con el gasto público, con la inversión, no ha tenido mayor impacto. Seguimos, entre comillas, en las mismas, ¿no? Quizá porque existe el temor, doctor Recoba, de que se antepongan intereses particulares al momento de ver la ley de presupuesto para el año 2021, que tiene que ser vista justamente en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Buenísima tu pregunta, Perla, te felicito. La verdad es que a ese punto quería llegar. La semana pasada se dejó ya un rol con las tareas pendientes en función a los montos de inversión, a las partidas presupuestales dentro de este macro documento, de esta macro herramienta, como bien dice, que es el presupuesto general, y se la dejó justamente al Congreso. O sea, ya está todo masticadito, ya está todo listo para ser ejecutado. Que el Congreso tenga la voluntad, ¿no es cierto?, en coordinación con este nuevo y apresurado Ejecutivo, de hacerlo, bueno, eso va a depender mucho de la pericia técnica, de implementar lo que hay que implementar y de gastar lo que hay que gastar de cara a movilizar demanda, consumo y empleo. Si eso no lo va a hacer el Congreso y más bien va a caer, ¿no es cierto?, en un sesgo, vamos a decirlo, poco técnico, para ser amables, ¿verdad?, ahí vamos a entrar en problemas y vamos a seguir aletargados, lentos, tardíos y torpes en función a dinamizar, repito, demanda, consumo y empleo. Doctor Recoba, pero tenemos 15 días. Es más, mañana vence el plazo constitucional para que la Comisión de Presupuesto entregue al Pleno, y el Pleno tiene plazo hasta el 30 para justamente aprobar el presupuesto. Yo quería preguntarle, porque en esos presupuestos también está algo que no se había hecho público, la transparentar esta lista de proyectos de inversión de la Comisión de Presupuesto. ¿Cuán importante es que la gente conozca justamente qué es lo que se tiene que darle prioridad y sobre todo qué partidos políticos quieren darle prioridad a determinados proyectos de inversión? Otra muy buena pregunta y complicada de contestar, porque efectivamente a fin de mes esto se tiene que estar resolviendo, esto tiene que estar resuelto, pero hay una pregunta de fondo detrás de tu cuestionamiento, Ricardo. La pregunta de fondo es si ellos y ellas en el Congreso estarán en capacidad, con todo respeto lo digo, en capacidad de no solamente entender el documento, sino también aplicarlo, ¿verdad? Y generar en los canales de gestión pública, ¿no?, porque ya esto es un manejo de gestión pública, generar los canales de diálogo, decía, con el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, con las autoridades económicas, fiscales, incluso con la independencia que merece, con las autoridades monetarias encarnadas en el BCR, qué tan, digamos, qué tanta celeridad se le puede meter a esto. Yo, sinceramente, no es que sea pesimista, pero sí soy optimista con experiencia, Perla, Ricardo. Yo no creo que ellos tengan capacidad de, ahorita, en estos momentos, en implementar esto, en implementar esta instrumentalidad que ha dejado la anterior gestión en función a la aceleración del gasto, con lo cual vamos a ver todavía escenarios muy complicados en el trimestre móvil, es decir, en los próximos 3 meses, ¿no?, diciembre, enero y febrero. Un escenario complicado desde el gasto público, que al final, para responder tu pregunta, es lo que genera chamba, es lo que genera demanda, es lo que genera consumo y es lo que genera también un mejor entorno para los negocios, ¿verdad? Ajá. La estabilidad política entonces está estrechamente relacionada con la estabilidad económica, ¿verdad, doctor Recoba? Siempre va a ser así, ¿no? Entonces, si la calle está como está, si las marchas cada vez son más numerosas, si la gente no está de acuerdo con este gobierno, que no goza de legitimidad,
si estamos a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional, pero también estamos a la espera de la decisión que vaya a tomar este Congreso, que aparentemente algunas bancadas, algunos congresistas ya empiezan a arrepentirse de las decisiones tomadas y podría ser que no le den el voto de confianza al gabinete Merino. Digamos, y que se elija una nueva mesa directiva y que de esa nueva mesa directiva surja un nuevo presidente del Congreso y que ese presidente del Congreso sea el nuevo presidente de la transición que necesitamos. Una situación como la que lo estoy planteando, que es una posibilidad, algunos dicen una salida constitucional, ¿podría calmar, surtiría mayor efecto en darle calma a los mercados? A ver, tú has dicho algo que es crítico, algo que es clave, Perla, que es legitimidad, ¿no es cierto? El gran temor ahorita de los y las economistas de nuestro campo de estudio es lo siguiente, Perla. Al carecer de legitimidad popular, al estar en segundo lugar, aislados, ¿no es cierto? No solamente localmente, como hemos visto, evidentemente hay un aislamiento local, ¿no? Hemos visto marchas hasta el día de hoy, ¿no? Y van a seguir, estoy seguro, y al estar aislados también en los mercados foráneos, ¿no? Internacionales, yo creo que en estos momentos esa legitimidad puede decantar, decía yo, en un riesgo que es además financiero, es el riesgo de simplemente abrir el caño fiscal y generar una farra fiscal, como decimos los economistas en jerga. ¿Y esto qué significa? Un gasto desmedido y un gasto muy poco técnico y un gasto que tiene que ver más con titulares, ¿no es cierto?, que a largo plazo. Eso por un lado. Esa es la primera parte de mi respuesta. La segunda parte de mi respuesta es la siguiente, pero le voy a ser muy sincero. Sí. La verdad que en estos momentos, y como estábamos pasando, cualquier solución alternativa a la que tenemos ahorita va a ser extremadamente mejor para los mercados y para la economía. O sea, cualquiera, así te lo digo. Constitucionalmente, evidentemente, y democráticamente. Luego, ¿qué consejo le daría al ministro Arista para generar confianza en los mercados? Bueno, en primer lugar, que salga a hablar, ¿no? Que sea un ministro que pues tenga un canal de diálogo, ¿no es cierto? Y que tenga la independencia y que tenga la capacidad, ¿no es cierto?, de generar la empatía, de generar, digamos, comunicación, información y que tenga pues un plan clarísimo. Ya han pasado, creo que no sé, corríjame, de pronto son 48 horas de su designación y ya creo que está demorando demasiado. Yo entiendo que el que está manejando esto no salga, evidentemente, porque bueno, es evidente que las calles no lo va a dejar, pero ya que un ministro de Economía, tras 48 horas de incertidumbre en los mercados, de incertidumbre en las familias, de incertidumbre en las empresas, sobre todo en las pequeñitas y las micro, yo creo que el primer consejo que le haría es que salga a hablar y diría qué cosa va a hacer con el gasto público, qué cosa va a hacer con el presupuesto, qué cosa va a hacer con programas, van a haber programas Reactiva 1, 2, 2.0, van a haber FAE 2.0, va a haber un bono universal familiar. O sea, ya creo que él tiene los números y él tranquilamente puede ir soltando, si no números, por lo menos actitudes, gestos, que en política también es importantísimo, ¿verdad? Sin duda que eso es muy, muy, muy trascendente. Ahora, el ciudadano de a pie, que es el que nos está viendo por la televisión, nos escucha por Nacional en todo el Perú, ¿qué le puede esperar en los próximos días en medio de esta convulsionada crisis política? Porque ya se han visto algunos impactos en los mercados. Me refiero a los mercados, a quienes hacen la plaza y que hoy justamente deben estar en plena actividad, comprando los productos y que ven que hay algunos precios que han crecido. A ver, yo lo que les puedo decir básicamente a familias y empresas, ¿no es cierto? Básicamente a la clase media trabajadora, porque no toda la clase media es privilegiada, ojo, eso es importante decirlo, ¿no es cierto? Pero existe una clase media trabajadora, eso siempre lo he dicho, a la clase obrera, a las comunidades campesinas, a los pequeños propietarios agrícolas, ganaderos. Lo que les puedo decir es que tengan mucha fe en ellos mismos, que salgan y que por favor tengan digamos, todas las herramientas democráticas para protestar. Es su legítimo derecho, ¿no es cierto? Eso de arranque. ¿Por qué? Porque de esta protesta va a depender que haya mejores condiciones de demanda, mejores condiciones de consumo, mejores condiciones de empleo,
yo les recomendaría que sigan tras la lucha por un hábitat más democrático, un hábitat con mayores derechos laborales y que peleen también por la educación, que la educación no retroceda al siglo XVIII, XIX, ¿verdad? Y que peleen porque es la educación, al fin y al cabo, de sus hijos, ¿no? Yo les recomendaría eso. Desde lo económico les recomendaría pues no tener de aquí a fin de año, pues no generar algún tipo de gasto. Si se suelta el tema, si se libera el tema de la AFP, por favor no compren bienes no perecederos, paguen deudas, ahorren, si pueden compren un poco de dólares apenas baje, en fin, cuestiones de finanzas personales que acá nos podríamos quedar mucho tiempo hablando, pero en resumidas cuentas yo le diría a familias y empresas que luchen por esta democracia, porque de eso va a depender el trabajo, ¿no? Sobre todo en el 2021, que va a ser un año lento de crecimiento. Y eso evidentemente va también a depender del bienestar económico de todos y de todas, ¿no? Perfecto. Doctor Eduardo Recoba, gracias por estar esta mañana aquí en Nacional y TV Perú. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Recoba, por participar con nosotros esta mañana. Me gustaría mencionar que en RPP, en una radio, estaba dando unas declaraciones el señor Manuel Merino, y él ha señalado que la juventud está protestando por la falta de trabajo. Y esto es algo que evidentemente no es la razón de las manifestaciones, ¿no? Sería bueno que escucháramos, que los políticos escuchen a la calle y lo que está solicitando la gente en este momento. También ha dicho que se va a respetar la independencia del IRTP, según me datean por aquí, que ha dicho textualmente que se garantiza la libertad en Canal 7. Como es de público conocimiento, el día de ayer renunció el gerente de prensa, Renzo Macei, denunciando que había recibido presiones de parte del entorno del presidente Merino para que no transmitiéramos las marchas el día que él juramentaba. Algo que por supuesto sí hicimos, sí transmitimos las marchas y sí vamos a seguir informando con total independencia y pluralidad como siempre ha sido. También ha renunciado el señor Eduardo Guzmán y los directivos del IRTP. Más adelante vamos a presentar una carta, que es la postura de los periodistas de este canal frente a la censura que ha pretendido el señor Manuel Merino. Una censura que finalmente no prosperó. Bien, vamos a la pausa y volvemos aquí en Nacional y TV Perú. Bueno, ayer no fue un buen día, vamos a cambiar de tema, no fue un buen día tampoco por el partido de Perú-Chile, ¿no? Arturo Vidal estuvo terrible ayer. No fue muy mal. Sí, después de buen tiempo no veíamos una selección que tuvo muchos desaciertos. No estuvo, digamos, con el nivel que lo habíamos visto oportunidades anteriores. Y con un Chile que tampoco, digamos, jugó a un ritmo superior, pero que sí tuvo a Arturo Vidal como pieza gravitante y sobre todo en ese primer gol que un poco nos dejó sorprendidos a todos porque era un partido hasta ese momento equilibrado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice un especialista en deportes, pero también viendo ya hacia el próximo partido, que es con Argentina aquí en Lima. Así es. Lucho Trizano se encuentra esta mañana con nosotros. Luchito, no sabes lo contenta que estoy de que estés con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Yo sé, ya he dicho, usted es mi presidenta del club de fans, así que entiendo perfectamente. ¿Qué tal suerte, maestro? No, soy privilegiado. Soy afortunado. Hasta la derrota de Perú ya ayer, mira, se puede paliar después de estar conversando con Perlita el día de hoy. Luchito, bueno, ¿qué nos pasó? Sí. 2-0, doblete de Vidal, la Padula, ¿qué pasó? No, nos pasó que primero, Ricardo, Perlita, el resultado se manejó porque Chile fue superior. O sea, Chile manejó mejor los partidos, Perú fue muy opaco. Probablemente el partido más opaco de la selección desde que ha empezado esta eliminatoria. Lo del equipo peruano fue limitadísimo. Creo que hubo errores fundamentales en el tema primero de la alineación. Juega Ruiz Díaz, que en realidad está haciendo un poco o nada, entendiéndose que lo importante, lo que debe influir él es en el gol.
No juega la Padula porque en la conferencia de prensa había dicho claramente Ricardo Gareca que si no estaba en la cancha era fundamentalmente porque no conocía al resto de jugadores. Es decir, tuvo poco tiempo de adaptación, poco tiempo de entrenamiento, no pudo ser utilizado desde el vamos y entonces se jugó con Ruiz Díaz. Creo que Perú estuvo impreciso. Carrillo, que es una figura importante, no estuvo en buen partido. Flores tampoco. Las individualidades de Perú no funcionaron. Creo que ahí estuvo. Y cuando la individualidad no funciona es difícil agarrar un colectivo importante. Y eso pasó con la selección nacional. Nos sorprende un golazo de Vidal, un gol maravilloso de Vidal. El primero es un golazo. En realidad, lo que decía ayer era que Vidal no tenía la máscara de hockey, pero en el viernes 13 se transformó en Jason, ¿no? Porque mató a Perú. Él mata a Perú siendo la figura del partido, ¿no? Una lástima, 3 puntos que se pierden y una racha negativa ante Chile que se estira, porque nunca se le ha ganado a Chile en un partido eliminatorio en Santiago. Ahora uno sospechaba que podía ser la primera vez. Chile llegaba complicado con la alineación, lesionado Alexis Sánchez, con jugadores muy veteranos, entendiendo el técnico que apelaba a la experiencia para enfrentar a Perú. Uno lo veía como una ventaja por la velocidad de los jugadores del equipo peruano, pero las cosas no funcionaron. Y cuando no funcionan, cuando en realidad las cosas salen tan mal desde el lado, primero de la alineación y después del lado colectivo, con los jugadores que no están involucrados, el resultado es ese. Lucho, Aquino en lugar de Cueva, desde el vamos, fue uno de los errores también. Claro, tuvo que retractarse después Gareca. A ver, el tema de Aquino, ¿por qué arranca Aquino? Arranca Aquino porque Perú quería tener una sólida defensa para recuperar la pelota rápido y quitarle los circuitos a Chile. Juegas con Aquino, juegas con Yotun y juegas con Tapia, perfecto. Juegas con 3 jugadores que van delante de la línea de defensores para quitarle la pelota a Chile. Pero el tema es que Chile tampoco tenía futbolistas como para que Perú se abroquelara tanto atrás, jugara tan defensivamente, por buscar un término. Entonces Perú se olvidó un poco de manejar la pelota. Por ahí trataba de hacerlo Carrillo. Carrillo se equivoca muy rápido porque trata de hacer una diagonal, tener la pelota, correr por el ancho de la cancha y pierde la pelota. Y ahí te empezabas a dar cuenta de que no tenía socios para jugar, que no aparecían. La posibilidad de la descarga, no tenía compañía. Ruiz Díaz es muy opaco con la selección, lamentablemente. Yo creo que ese gol que pierde, o que ataja a Bravo, porque Bravo termina por bloquearlo, en el Seattle esa pelota entra. Creo que hay una carga emocional muy grande en Raúl Ruiz Díaz, que cuando se pone la camiseta de la selección le pesa muchísimo. Y eso influye en el error, ¿no? Se desespera, termina por perder las ideas, pierde serenidad y pierde goles. Es tan sencillo como eso, la explicación que puede encontrar en Raúl Ruiz Díaz. El tan esperado debut de Gianluca Lapadula se dio en el minuto 59, ¿no? ¿Cómo viste su participación y sobre todo su compenetración con el equipo? A ver, sería muy mezquino decir que tuvo un mal partido. En realidad sería irresponsable y sería injusto para él decir un chico que acaba de llegar, que lo meten en un partido donde el resultado va 2-0, sin conocer al plantel. Entonces, para el análisis y decir si jugó bien o jugó mal es complicado. Lo que habría que analizar en ese momento, si hubiese arrancado el partido, probablemente tendríamos mayor capacidad para poder volcar un comentario sobre un trabajo individual. Pero lo que sí vi, por lo menos, es que estaba muy concentrado, es decir, estaba muy involucrado en el partido, buscando espacios vacíos, tratando de ser receptor. Hizo 2 diagonales importantes, una de ellas que termina por bloquear Bravo cuando recién había entrado. También lo veía tratando justamente de provocar que el árbitro cobrara tal o cual falta. Es decir, estuvo muy concentrado en el partido y creo que eso es importante. No terminó por ser un futbolista tímido, y creo que eso es valioso. Es un jugador con personalidad y creo que la personalidad es importante en la selección. Algo que en el caso, y voy a insistir con Raúl Ruiz Díaz, que para mí es un espléndido delantero, en la selección le está faltando esa cuota de personalidad, de entender que la camiseta de la selección peruana es la misma que otra camiseta. Simplemente él tiene que desarrollarse de la misma manera. Es lo único que debe entender Raúl Ruiz Díaz, que debe practicar el mismo fútbol con cualquiera de las camisetas que se ponga, pero a la selección parece que le pesa un poco más. Un jugador no hace un equipo. ¿Pero tú consideras que Lapadula debió entrar antes? ¿Debió arrancar el partido? Claro, después
después todos somos generales, ¿no? Después de la batalla, pero en realidad me parece que uno entendía que la Padula debía poder ingresar desde el principio, o sea, debía haber ingresado desde el principio. Claro, si Raúl Ruiz Díaz marca uno hubiese pensado también bien Gareca, ¿no? Creo que hizo las cosas correctamente, puso al jugador adecuado, pero a la luz del resultado, sacando las conclusiones posteriores al partido, me parece que la Padula hubiese aportado algo más que Raúl Ruiz Díaz, pero Gareca no lo puso por lo mencionado hace un instante, ¿no? Entendía que no estaba compenetrado, que no conocía al resto de jugadores, incluso, mira, hasta el idioma podría complicarse en ese momento si le hablaba muy rápido, que hubiese tenido que preguntarle otra vez, ¿qué me has dicho? Porque también Lucho, tiene ese inconveniente. Sí. Pero ahora tenemos ya que mirar hacia el partido frente a Argentina. Sí. ¿No? Así es. Allí, ¿cuál es tu análisis? Argentina viene también muy preocupada porque ha empatado de local frente a Paraguay a un gol por lado. Es decir, también viene dispuesta a buscar un resultado positivo. Claro, pero Argentina tiene 7 puntos. Recuerda, Argentina está bien arriba en la tabla. Argentina tiene todavía puntos acumulados importantes. Aunque Argentina siempre va a ser favorito de local. Hay 2 selecciones que acá son favoritas jugando de local o jugando fuera de casa cuando no se enfrentan entre ellas, que es Brasil y Argentina. Argentina tiene el favoritismo ante Perú, sí queda muy claro. Pero Perú le ha sabido hacer buenos partidos a Argentina. Y habría que establecer también que Ricardo Gareca va a tener que poner un equipo diferente. Un equipo diferente, no digo con demasiados nombres distintos a los que han jugado, pero sí una forma de juego diferente, una forma de juego en la cual seguramente va a haber una marca no personal. Me parece que sobre Messi debería haber un trabajo especial, un trabajo en zonas para tratar de anularlo, pero Perú va a tener que pensar en el arco de enfrente. Va a tener que pensar en el arco de enfrente y creo que ahora sí la Padula va a tener que ingresar en el compromiso. Tal vez por ahí sea atrevido Gareca y que ubique a Ruiz Díaz y la Padula en ataque, dos puntas. Es una posibilidad que también puede manejarse, pero entiendo que no se va a jugar por ubicar justamente dos delanteros, 2 hombres netos de área, porque Argentina es complicada, ¿no? Pero sí va a tener que variar en ese sistema de tener... A ver, ¿quién tendría que marcar justamente al ídolo argentino? ¿Quién? ¿A quién proyectas tú justamente poniendo Gareca en la marca? Yo creo que ya es complicado ubicar a un solo hombre para que marque a Messi. O sea, es difícil, es muy difícil anular a Messi con un solo jugador. Es lo que pasaba con Maradona. Son jugadores y las marcas Reina, Maradona ya no existen en el fútbol. Reina debió salir expulsado a los 2 minutos de aquel partido contra Argentina. Aquí lo que hay que hacer es una marca escalonada. Es decir, que alguien salga, alguien de la primera línea de volantes, si es sorteado, que es muy probable que sea superado por Messi, alguien lo esté esperando detrás, que puede ser Araujo, pero porque no va a jugar Zambrano, tiene 3 fechas de suspensión. Entonces lo que hay que hacer con Messi es eso, ¿no? Messi, alguien que salga a marcarlo, que puede ser, no sé, Tapia, Yotun, entendiendo que aquí probablemente no esté en el partido, y después alguien que esté esperando en el fondo, que puede ser Araujo, ¿no? Por ahí puede ser Araujo o Abraham, en todo caso otro central. Por ahí puede manejarse, aunque también hay que ver dónde se mueve Messi, porque Messi tiene una libertad enorme para manejarse por los frentes. O sea, a Messi no le tienes que decir nada, a Messi le dices, toma tu camiseta, juega y haz lo que sabes. Y después ya Messi se encarga de hacer lo resto, ¿no? Sí, pues. Bien. Bueno. Luchito, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Siempre es un gusto tenerte, así que espero que estés más seguido, ¿ah? Por favor. Yo feliz, yo todos los sábados, pero no me llamo, no me quiere. No sé, dile acá al señor, porque él es el productor. No, de todas maneras, hablamos el otro sábado para analizar el Perú-Argentina. No, yo feliz. Gracias, Ricardo. Gracias, Perlita. Un abrazo muy grande para ambos. Gran periodista de TV Perú Deportes. Bueno, ya vamos cerrando el programa y como lo habíamos dicho, los periodistas de TV Perú hemos emitido un comunicado a la opinión pública que nos gustaría leer a continuación. Los abajo firmantes somos un grupo de periodistas de TV Perú Noticias y lamentamos la salida de los funcionarios que venían realizando un trabajo profesional con el objetivo de ofrecer a la población una televisión pública de calidad.
Sí, el comunicado continúa diciendo lo siguiente: desde hace unos años, efectivamente, el canal ha evolucionado en una señal noticiosa con énfasis oficialista a otro que antepone al cuidado antes que los intereses inmediatos del gobierno de turno. Que antepone al ciudadano, antes que a los intereses inmediatos del gobierno de turno. Lo que pasa es que estoy sin lentes. En esa dirección, es esa dirección la que caracteriza a los medios de comunicación públicos administrados en democracia, y es precisamente en momentos como los que atravesamos que una señal que llega a todos los rincones del Perú tiene el deber de transmitir a nuestros compatriotas la complejidad y el desafío del momento. Pretender imponer una censura sobre la transmisión de las actuales manifestaciones en el país no solo resultaría inútil, pues la información circula libremente por medios digitales, radiales y televisivos, sino que significaría un inaceptable retroceso en la reputación que TV Perú ha cultivado con esfuerzo y trabajo en los últimos años. Y cierra diciendo: demandamos que la pluralidad informativa y el respeto a la relevancia noticiosa continúen siendo ejes de la gerencia de prensa del canal. Renovamos nuestro compromiso de transmitir a la audiencia de TV Perú programas que reflejen equilibradamente la realidad nacional. Muchas gracias por su sintonía y muchas gracias también por creer en una televisión pública de calidad. Nuestro compromiso es seguir informando con ética y no permitir ningún tipo de censura. Buenos días, gracias por estar con nosotros.